¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema importantísimo, la seguridad. Y lo vamos a hacer con la máxima representación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la delegada del Gobierno, doña Concepción Dancausa. Bueno, yo os voy a contar, aunque ya saben ustedes, que en todas las comunidades autónomas pues tenemos una delegación del Gobierno que en nombre y representación del propio Gobierno se ocupa, entre otras cuestiones, del orden público y de la seguridad de los ciudadanos, ya que, como todos ustedes saben, es quien ejerce la jefatura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dependencia funcional, como es lógico, del Ministerio del Interior. En el programa de hoy vamos a hacer balance de cómo se ha desarrollado el año 2015, en el que, por cierto, ha entrado en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de la que dicen sus detractores que limita el derecho de manifestación y libertad de expresión. Y esto lo dicen, como siempre, sin argumentarlo, porque los datos nos demuestran que esto no es cierto. De hecho, en 2015 ha habido un total entre manifestaciones y concentraciones de 3.085, exactamente 27 más que en 2014. Díganme dónde están esas restricciones que comentan esos detractores. Ahora comentaremos estos datos y hablaremos de los 5 ejes centrales en los que la delegada del Gobierno ha basado su gestión y de los resultados obtenidos, que según nos dicen desde la propia delegación, han conseguido hacer de Madrid una comunidad cada día más segura. Estos 5 puntos de actuación que ahora detallaremos son garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, velar por la seguridad ciudadana, prestar un apoyo eficaz a las víctimas de violencia de género, fomentar la colaboración institucional y participación ciudadana y mejorar la gestión de las competencias administrativas del Estado en la Comunidad de Madrid. Y otra cuestión que también abordaremos, que no vamos a obviar ni muchísimo menos, es la de las bandas organizadas que recientemente han protagonizado pues, distintos episodios de violencia y generado pues, una cierta alarma social. Trataremos de averiguar si está justificada esta alarma o son casos aislados. Hablaremos de todo esto y pondremos sobre la mesa algunas de las preguntas que, al igual que yo, seguro se hacen la mayoría de ustedes, como por ejemplo, ¿qué competencias tienen las delegaciones de gobierno, además de las de seguridad ciudadana? Las decisiones que toman, bueno, pues las tienen que consultar con el gobierno o, por el contrario, tienen autonomía para resolver. ¿Cómo se autoriza y controlan las manifestaciones para preservar, además del derecho de los manifestantes, el derecho del resto de los ciudadanos? Bueno, pues de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy, como les he comentado, con la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, doña Concepción Dancausa. Delegada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas Yo gracias. encantada de que esté aquí. Como delegada no había venido al programa, pero doña Concepción Dancausa, siempre que la hemos llamado, aquí ha estado con nosotros, con lo cual yo se lo agradezco muchísimo, delegada. De nada, encantada de estar aquí. Pues quería que habláramos de todas estas cosas que yo he puesto encima de la mesa. Empezando por donde quiera, a mí me da igual, hacemos balance de lo que ha sido el 2015, eso de que hay restricciones con la nueva ley, esta que han dado en llamar la ley Mordaza, que todos dicen que la van a derogar, pero que está funcionando, a mí me consta, para hacer programa está investigando un poco y funciona. Sin ningún No problema. solamente funciona, sino que yo creo que era necesaria, por eso el Gobierno la aprobó, y lo que se ha visto como resultado, después de haber entrado en vigor en el mes de julio, durante estos 6 meses, es que ninguna de las cosas que decían que iban a pasar, por ejemplo, que iba a restringir la libertad de manifestarse, pues han sucedido, lo cual quiere decirse que han basado sus críticas en argumentos que no tienen ningún sentido, porque por los hechos demuestran que la ley era necesaria porque de alguna forma contemplaba cuestiones que no estaban previstas en la ley. Por ejemplo, no era un delito que a lo mejor una persona con luces pudiera cegar a un avión cuando estaba aterrizando, lo cual ponía en peligro, lógicamente, al avión. O no era delito que hubiera una manifestación y se subieran en una central nuclear. Es decir, a mí me parece que eso todo el mundo tiene y todo el mundo entiende que cuando eso sucede, pues, hay que castigarlo porque no puedes quedar impune una conducta así, ¿no? Sin embargo, todas esas cuestiones que utilizaron por parte de la oposición para decir que se iban a restringir las manifestaciones, que se recortaban los derechos, etcétera, pues ha demostrado que no es verdad. Como usted ha señalado, en el año 2015 ha habido más manifestaciones que el año anterior, lo cual quiere decir que el derecho fundamental de manifestación está plenamente en vigor, como estaba antes, y que no ha sido modificado para nada por la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo que se ha hecho en la Ley de Seguridad Ciudadana, que yo creo que es muy importante,
es reforzar el papel de autoridad de los policías y de la Guardia Civil, cosa que era fundamental porque si a la autoridad no se la tiene respeto y la falta de desobediencia, de respeto, no está castigada, pues realmente al final lo que tenemos una sociedad en la que no tenemos ningún tipo de principio ante nadie, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es importante. Es importantísimo, aparte de que yo no tengo ningún problema en circular libremente por Madrid. Yo vivo mi vida, voy, vengo y nunca he tenido un altercado. ¿Por qué será? A lo mejor es porque yo no incumplo la norma. Es que normalmente los detractores les gusta saltarse la ley, agredir a la policía, todo ese tipo de cosas. Y claro, luego las consecuencias... No, hay otras cuestiones. Por ejemplo, algo muy importante que además lo hemos puesto en práctica es que, por ejemplo, no estaba penado, no tenía ningún tipo de sanción que la prostitución se ejerciera delante de los colegios o los parques donde hay niños. Yo creo que eso es algo que todo el mundo también yo creo que entiende, que si la prostitución es alegal, es decir, no está penada, lo que no puede hacerse es en determinados lugares en detrimento de los menores. Bueno, pues eso la Ley de Seguridad Ciudadana lo permite y eso nos ha dado la posibilidad de actuar en algunos de los polígonos, por ejemplo el Marconi, donde verdaderamente los vecinos llevan sufriendo una situación desde hace muchísimos años injusta, que es que sus hijos cada vez que tienen al colegio, tienen que ir a un parque, tienen que ver todas las escenas de prostitución en la calle y eso verlo todos los días. Bueno, pues hemos podido actuar allí. Yo creo que eso es algo bueno, eso es algo que nos ha permitido, por ejemplo, la ley, que antes no estaba previsto. Está claro que hay que poner la ley sobre la mesa y dar los servicios que los ciudadanos demandamos. Delegada, yo quería que hiciéramos eso, el balance del año 2015, donde los datos nos dicen pues que en Madrid, la Comunidad de Madrid en general, Madrid, sí, la comunidad, es cada vez más segura, hay menos delincuencia, a pesar, y ahora hablaremos de ello, de esas bandas que siempre han existido, que de vez en cuando resurgen, o de bueno, pues los atracos o determinados delitos que son una realidad, pero es verdad que han disminuido. Bueno, todas las grandes ciudades, lógicamente, tienen más problemas de delincuencia que lo tienen otro tipo de ciudades, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, tengo que decir que España es uno de los países más seguros de Europa, no sé nunca si es el segundo o el tercero, pero es uno de los, creo que es el tercer país más seguro de Europa, y Madrid es una de las ciudades más seguras también de Europa. Hay que tener en cuenta que el continente de Europa es el más seguro del mundo. Luego estamos hablando de que tanto España como Madrid son un país y una ciudad que son el segundo o tercero más seguro del mundo. Lo que nos dicen los datos, y que esos son objetivos, es que la tasa de criminalidad durante esta última legislatura, es decir, de 2011 a 2015, en la Comunidad de Madrid ha bajado 4 puntos. Y en la Ciudad de Madrid ha bajado 2,6 puntos. Luego, somos una ciudad más segura que lo éramos en el año 2011. Eso yo creo que es muy positivo, pero sobre todo además, en el caso de España, tiene un significado muy especial, porque no nos olvidemos que el turismo es una de nuestras riquezas y que aporta al Producto Interior Bruto más de un 10%. Los turistas, una de las cosas que buscan, aparte del sol, la playa, la comida y otras muchas cosas, el patrimonio histórico-artístico, es la seguridad. Hemos visto hace no muy poco cómo todo el turismo del Mediterráneo, del norte de África, pues se ha perdido. Egipto, que es un gran país con unas maravillas extraordinarias para que la gente visite, y sin embargo se ha perdido. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Luego nosotros la seguridad la tenemos que preservar, primero para que la convivencia en nuestro país sea más fácil, pero también porque además es la garantía también de que hay un crecimiento en una industria como es el turismo que reporta muchísimos puestos de trabajo a los españoles. Es verdad que la seguridad es una prioridad para todas las personas. Delegada, y yo estoy muy de acuerdo con esto que nos decía ahora mismo, que en esos países que se ha perdido es precisamente por eso, por la falta de seguridad. Claro, porque las pirámides siguen estando allí. Ah, por supuesto. Las personas siguen estando allí. ¿Por qué no van los turistas? Pues porque ha habido problemas de seguridad y por tanto prefieren ir a países seguros. Luego nosotros tenemos que preservar esa seguridad, que tengo que decirle que es muy compleja y que por eso quiero hacer también un halago a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque hay que tener en cuenta que un país como el nuestro, que reciba cerca de 60 millones de personas, que además lo reciba concentradas en distintas zonas, en distintos meses, eso significa que tienes que tener un diseño de
de seguridad, vamos, excelente para que todo pueda funcionar y que realmente los datos de criminalidad sigan siendo tan buenos. Yo también me sumo a ese reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, máxime después de lo ocurrido hace unos días en Barcelona, donde la alcaldesa despreció de esa forma al ejército, cuando además era ¿cómo se llama? Una foro feria, educativo, sí, un foro educativo. Un foro educativo, donde se exponía como opción de futuro de empleo ese desprecio hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en ese caso representadas por el Ejército de Tierra. Bueno, yo creo que me pareció lamentable. Bueno, yo creo que es más que lamentable. Yo todavía les apoyo más. Desde ese día siempre les apoyo, pero desde ese día todavía más. Bueno, yo creo que además, primero, es una muestra de intolerancia, es un desconocimiento profundo de lo que significa el Ejército y el trabajo que hace. El Ejército es una de las instituciones más prestigiadas dentro y fuera de España, porque no nos olvidemos que el Ejército trabaja en España, pero está haciendo una labor impagable fuera de nuestras fronteras, ¿no? Sin duda. Es la segunda institución más valorada por los españoles, que eso también tiene un significado, es decir, que los españoles realmente aprecian la labor que hace el Ejército. Entonces, y por otra parte tienen un modelo educativo y de formación que es extraordinario, es decir, que ya le gustaría ya tener la que mitad ya de le educación. gustaría, bueno, incluso le diría que incluso a algunas universidades les gustaría alcanzar esa excelencia que tienen en la formación, la Academia General de Zaragoza, por ejemplo, otras muchas instituciones del Ejército. Yo creo sinceramente que es una muestra, desde luego, de desconocimiento, de intolerancia y además muy impropia de un representante político, porque no nos olvidemos que los representantes políticos tenemos que representar a todos, a los que nos han votado y a los que no nos han votado. Y en este caso, de alguna forma, ella entiende que el Ejército pues no debe haberle votado, cosa que estoy segura que como en todas partes habrá habido de todo. Pues yo desde aquí ya reitero mi apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que hacen una labor maravillosa. Delegada, yo quiero que nos centremos en esos 5 puntos de actuación que vamos a detallar, pero como quiero que le demos esa relevancia especial que tiene, no es que el resto de temas no lo tengan. Antes de entrar en ellos me gustaría que comentáramos, ya que hemos hablado de delincuencia, del tema de las bandas estas que han surgido. Este pasado fin de semana ha vuelto a haber una reyerta en Madrid donde ha muerto una persona, un ajuste de cuentas, pues está claro que era un ajuste de cuentas por lo que he podido leer. Se ha creado una cierta alarma social. Yo no sé si estos son casos puntuales que de vez en cuando brotan. Sí, bueno, vamos a ver. El que 2 fines de semana haya la coincidencia, ¿no?, de que haya habido unos sucesos, todos desgraciados, que son independientes unos de otros, quiero decir, porque ha habido el tema de las bandas latinas el fin de semana pasado, aquí ha habido un ajuste de cuentas también en una peluquería en la calle Costa Rica, ha habido algún altercado importante también y manifestaciones con respecto a radicales. La semana pasada hubo también un ajuste de cuentas, no, una pelea entre bandas latinas, es decir, se han producido circunstancias que no tienen mucho que ver unas con otras, ¿no? Sí, que ha coincidido que ha sido en 15 días todo. Exacto, pero esa coincidencia no nos puede hacer pensar que la seguridad en Madrid ha disminuido esos 2 fines de semana, efectivamente, porque ha habido más problemas, pero uno tiene que analizar los datos de forma objetiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bandas latinas, lo que vemos es que en el año 2008-2009 la Policía Nacional tenía identificados alrededor de 800 o 900 personas que pertenecían a bandas latinas. En este momento la policía tiene identificados entre 200 y 300 personas, es decir, que ha habido una disminución extraordinaria, gracias sobre todo precisamente a la labor que ha venido haciendo la Policía Nacional respecto a los miembros de las bandas latinas, a tomar una serie de medidas y además a evitar que esos altercados se produjeran. Luego, por tanto, ¿lo que ha pasado en Sol es importante? Sí, claro, siempre que haya además una reyerta y además se produce un fallecimiento, es un tema que hay que darle relevancia. Pero ciertamente no podemos decir que haya un incremento de la violencia en las bandas latinas porque, como le digo, ha disminuido muchísimo y en este momento además la policía ha tomado buena nota de esta cuestión y, por tanto, ha hecho una serie de incursiones en Tetuán, que es uno de los barrios, junto con Usera y Villaverde, donde donde viven más miembros de bandas latinas y donde se producen la mayoría de las reyertas. Es decir, que hay que tomar las cosas como son. Es decir, es su justa medida. Madrid sigue siendo una ciudad segura. Claro. La coincidencia de estos hechos lo que nos tiene que servir es para decir, oiga, hay que ponerse un poquito más las pilas en determinadas cuestiones, porque parece que esos problemas están reavivando. Parece ser además, por lo que dice la policía, que son grandes expertos en esto, que
las riesgos de bandas latinas de repente tienen como picos, ¿no? Es decir, hay momentos en que tienen más discusiones, luego baja la actividad, luego sube, es decir, que va y viene, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la policía está actuando, que conoce bien a los miembros, que estos no superan más de 300 personas y que hay que decir que el problema de las bandas latinas es un problema importado de todos los países, que desde luego si nos comparamos con otras ciudades de la Unión Europea, veríamos que estamos bastante mejor de lo que están ellos en cuanto al tipo de problemas que tienen con estas personas. Con lo cual nos quedamos con esa parte positiva de que está controlado por la Policía Nacional, algo importantísimo. Pues delegada, yo ahora ya sí quiero entrar en esos 5 ejes que yo les detallaba antes, que han sido, bueno, pues el eje, pues los ejes fundamentales de su trabajo y que siguen siendo en el día a día, comenzando por, como le decía, garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Fundamentalmente son el derecho de reunión y manifestaciones. Ahí, como vemos, en el año 2015 se han celebrado 27, más de 3.000 manifestaciones, 27 más que el año 2014. Luego podemos decir que ese objetivo está cumplido porque además no ha habido ningún tipo de manifestación violenta y todas han discurrido con normalidad. Y ahí sí quiero aclarar además que la Policía Nacional lo que hace es precisamente tratar de que las manifestaciones o las concentraciones se celebren sin ningún tipo de problema, es decir, a quien protege la Policía Nacional en realidad son los manifestantes. Es decir, es un derecho fundamental y tiene que proteger para que ese derecho se pueda ejercer. Y por tanto ese objetivo yo creo que está cumplido y cumplido de buena forma. Ya, pero es verdad que hay que preservar el derecho de los manifestantes sin olvidarnos del resto de ciudadanos que a lo mejor no se quieren manifestar. Bueno, sobre todo los vecinos que sufren las consecuencias de las manifestaciones, porque además es verdad que las manifestaciones se producen siempre en las zonas céntricas, porque cuando la gente se concentra, se manifiesta, lo hace en lugares donde realmente, donde más les ven, ¿no? Bueno, donde más molestan. Eso es cierto que a los vecinos tienen un plus de incomodidad, de molestias y tal. Nosotros tratamos de, cuando hay alguna petición de concentración o manifestación, de que el recorrido no circule, por ejemplo, por la mitad de la calle, lo haga por el lateral para evitar molestias a los conductores, etcétera, pero es inevitable que en algunos casos, o bien por el número de manifestantes o bien por el lugar donde se hace, realmente haya una molestia. Siempre hay un equilibrio ahí difícil de encontrar entre el derecho de los vecinos y el derecho de los manifestantes, ¿no? Pero lo cierto es que es un derecho fundamental y como tal lo tenemos que respetar y apoyar. Controlándole siempre, por supuesto, controlado. Y ya que estamos en este tema, lo de las autorizaciones, porque hay veces que, por pura ignorancia, dices, ¿pero cómo puede haber 7 manifestaciones a la vez? Pues sí, se da, porque no es tanto... Es que no hay que autorizarlos. Yo quiero que esto quede muy claro, porque es que aquí ya lo hemos comentado alguna vez y la gente sigue diciendo, no, es que la delegación del gobierno es que autoriza, no sé cuántas... No es así, ¿verdad? No hay una autorización por parte de la delegación del gobierno. Lo que hay es una comunicación. O sea, lo que tiene el manifestante lo que tiene que hacer es escribir a la delegación comunicando que se va a manifestar. Y nosotros, en función de que no haya un problema que lo impida, por ejemplo, que esté prohibido por la ley porque pertenezca a un cuerpo especial, que hay muy pocos, o que ese día vaya a pasar algo que es imposible que se produzca la manifestación, nosotros simplemente lo que hacemos es, de alguna forma, recibir esa comunicación, pero nosotros no autorizamos a que se manifiesten. Lo que sí es, si es una manifestación numerosa, desplazamos a Policía Nacional para que de alguna forma haga que todo discurra normalmente, como debe suceder. Para velar por la seguridad ciudadana, efectivamente, que es otro de los ejes fundamentales del trabajo que realizan desde la delegación. Otra cuestión también muy importante es prestar ayuda a las víctimas de violencia de género, que puede haber personas que piensen que eso son competencias más de los ayuntamientos y tal, pero delegación en esto está muy implicada. Bueno, hay un sistema que se llama Biogen, que tiene establecido el Ministerio del Interior, por el cual se hace un seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de género y de las que tienen además riesgo y que tienen una orden de protección. Entonces, en ese sistema que nosotros lo llevamos en la Comunidad de Madrid por delegación del Ministerio del Interior, de alguna forma hacemos el seguimiento de todas las mujeres que están en riesgo, que han tenido una denuncia
y que además tiene una orden de protección. Y junto con la Policía Nacional, la Guardia Civil y con la Policía Local, que firmamos convenios, este año 2015 hemos conseguido firmar 17 convenios más, pues hacemos el seguimiento de estas mujeres. Hay más de 7.000 mujeres que han denunciado y por tanto están dentro del sistema de Biogen, ¿no?, de protección. Algunas con órdenes de protección y otras sin ellas, unas con un riesgo mayor y otro más leve, pero a todas se les hace un seguimiento de saber cómo están para que pues no ocurra ninguna desgracia, ¿no? Es terrible esto. Pues sí, porque es un tema que no baja, o que acabo de ver los datos del Observatorio de Violencia de Género que tiene el Consejo de Poder Judicial, y dice que hay un pequeño reapunte de un 1,26%, me parece, de las denuncias. En los pocos meses que llevamos. No, con respecto a 2015 respecto a 2014. Bueno, que las mujeres denuncien es bueno, es decir, tiene que haber denuncias para conocer el problema y para tomar medidas. Lo que pasa que, bueno, lo que también esperamos que en algún momento esto empiece a descender, porque realmente no hay problemática de violencia de género, ¿no? Lo cierto es que seguimos teniendo una problemática importante y la violencia de género afecta a muchísimas mujeres todavía. Muchísimas mujeres, los niños, el entorno, en fin, es un tema muy delicado que aquí hemos tratado en varias ocasiones. Delegada, otro de los puntos importantes es fomentar la colaboración entre la propia institución y la participación ciudadana, porque es muy importante la participación de los ciudadanos en estos temas, ¿verdad? Fundamental. O sea, para tú poder hacer políticas tienes que saber qué está sucediendo en la calle, cuáles son sus problemas, qué es lo que quieren, sus preocupaciones, qué es lo que te piden a ti como delegada del gobierno que tú puedas, lógicamente, hacer. Y en ese sentido lo que yo he mantenido es múltiples reuniones, no solamente con las asociaciones de vecinos de diferentes lugares de la Ciudad de Madrid y de la Comunidad de Madrid, sino también con los ayuntamientos. Yo recibo habitualmente un alcalde casi por día, y tenemos además luego un instrumento que es la Junta Local de Seguridad, donde se reúne la delegación, la Policía Nacional, si está en ese lugar, o la Guardia Civil, y también la Policía Local. Y de alguna forma se hace un examen de cuál es la situación de seguridad de esa ciudad o de ese municipio. En Madrid, por ejemplo, se hace por distritos, y a partir de ahí puedes también implementar políticas, ¿no? Porque es fundamental, como le decía, estar en contacto con los ciudadanos y también conocer los problemas por parte de ellos. Luego, además, se hace también por parte de la policía un trabajo, yo creo que fundamental, dentro de lo que es el Plan Mayor, que va a los centros de mayores para hablarles de seguridad. En los colegios se han hecho 200.000 charlas para hablarles a los niños del acoso escolar, del ciberacoso, que hoy se da mucho en los colegios, es decir, el acoso a través del móvil, porque los niños ya tienen el móvil. Bueno, claro, es decir, de los distintos problemas que en general tienen los menores, ¿no? Y yo creo que esas charlas van la Policía y la Guardia Civil y les van explicando, y además también para acercar a esos niños también el papel de la Policía y la Guardia Civil, que les vean como una ayuda, no que les vean como algo que es represivo, sino alguien que no lo es, alguien a quien puede pedir ayuda. Es decir, que yo considero que la participación ciudadana y el estar cerca de los ciudadanos es una parte importantísima de nuestra labor para realmente hacer las políticas que el ciudadano demanda. Está claro. Delegada, nos queda nada, apenas el tiempo casi para despedirnos, pero antes a mí me gustaría que nos dijera, porque hemos centrado el programa de hoy en el tema de la seguridad, pero la delegación de gobierno tiene otras muchas competencias, además de la seguridad. Pues sí, efectivamente. Usted piense que nosotros llevamos el centro de vacunación internacional, que está en Madrid, tenemos todo el control sanitario que viene por avión en Barajas, la T4 y la T2, es decir, que todos los alimentos y del tipo que sean, de origen humano o vegetal, que entren y salgan de nuestro país, llevamos el control también desde la delegación, a través de las unidades que tenemos allí de veterinarios y médicos. Y por otro lado, gestionamos 60.000 expedientes de sanciones administrativas en materia de drogas, armas, extranjería, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un trabajo muy importante que quizás sea menos visible, pero sin duda sigue siendo esencial.
Esencial y muy importante, con lo cual, delegada, pues yo la voy a emplazar a que vuelva muy pronto para hablar de esta otra parte. Porque es verdad que casi siempre lo centramos en seguridad por ser un ámbito que nos compete a todos los ciudadanos, pero hay otras muchas tareas fundamentales que también tenemos de conocer los ciudadanos y saber que desde la delegación, bueno, pues se afrontan todas estas cuestiones, que los ciudadanos estemos informados. Yo encantada, vamos, es parte de mi trabajo el contar lo que hacemos y sobre todo también que los ciudadanos también sepan para qué sirven cada una de las instituciones, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es bueno porque además eso les permite saber dónde tienen que dirigirse y sobre todo también saber qué trabajo se hace con los impuestos que ellos pagan. Yo creo que eso me es parece fundamental que estemos informados. Con lo cual, delegada, yo espero que muy pronto venga y le digo, retomamos aquí, o sea, donde nos quedamos, en las otras funciones, las otras competencias que tiene la delegación del Gobierno, cómo se tramitan, cómo es el día a día en la delegación. Hoy quería hablar de seguridad porque basta ser que han surgido todos estos temas, pero bueno, esa tranquilidad que nos ha transmitido me ha parecido muy, muy importante. Yo le agradezco muchísimo que haya venido una vez más a nuestro programa y eso, queda emplazada, no conmigo, que también, sino con todos nuestros espectadores. Muchas gracias, muchísimas gracias, encantada. Pues le reiteramos nuestras gracias a doña Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Y de ustedes ya me despido. Como siempre, recuerden nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.